del departamento educativo del Consejo del Territorio para la Investigación, ha hecho clases en escuelas de verano, tiene numerosos artículos publicados, no me atrevo a leerlos todos, pero básicamente nos viene a acompañar en esta semana. Nosotros nos vamos a mostrar un poco la experiencia de ella, un poco la contraparte, que puede ser la experiencia argentina, sino que además nos va a permitir también una comparación con lo que estamos haciendo y por eso vamos a viajar con ella el miércoles por parte de la... Así que bueno, nos vemos con Melissa. Muchas gracias, Melissa, por aceptar la invitación. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por la invitación. Es un placer para mí poder tener la oportunidad de dialogar de un tema que veréis que es muy, que comparte muchísimas cosas, y para mí tener esa oportunidad aquí es impagable. Muchísimas gracias. Yo les voy a contar en dos partes lo que es mi investigación, que empezó en el año 2010 en Barcelona. Me parece muy raro, ¿no? Empezar en Barcelona investigando lo que es propio, ¿no? Pero en el fondo creo en esa frase que dice Saramago de que para ver la isla hay que salir de la isla, ¿no? Y por lo tanto, cuando llegué a Barcelona, y si vamos a la siguiente, ya funciona, perfecto, muchísimas gracias. Así no te tengo que molestar. No, creo que no. Puede ser. No, igual es. No te preocupes, así no te digo. Vale, perfecto. Yo estudié en esta ciudad, no nací aquí, porque de la vida, pero siento que es como si hubiese nacido aquí. Y como veis, es una ciudad chata, plana, ¿no? Con excepción del centro, que es esta parte, así muy regular. Y cuando llegué a Barcelona, lo que quería era estudiar, mi docencia, quería estudiar los espacios públicos que estaban relacionados con la universidad, porque es una ciudad universitaria, y bueno, en los campus que tiene desparramados en la ciudad, pues era un objeto de estudio que me parecía interesante. Pero al empezar a contar esto en un seminario en el que éramos más o menos los mismos alrededor de una mesa, alguien me preguntó, mi director me preguntó, pero claro, tú me estás contando esto de una ciudad planificada, pero yo creo que en Argentina hay más, ¿no? Y yo dije, bueno, sí, pero La Plata es siempre la ciudad que se pone como la planificada. Y entonces volví a mi casa y estuve una semana entera buscando todas las ciudades, al menos de la provincia de la cual La Plata es capital, que es la provincia de Buenos Aires, y empecé a indagar y me encontré que tenía un Excel de repente con 100 ciudades, 100 cabeceras de departamento, que se transformaron en objeto de estudio inmediatamente a la siguiente sesión cuando llevé ese Excel impreso. Y me quedé pasmada de que no había mucho material sobre eso. Había cuestiones de historia local, de historiadores aficionados, ¿no? Que siempre han aportado muchísimo para que no se olvide todo esto, y no había nada desde la academia de esto, más allá de algunas cuestiones historiográficas sobre los temas de frontera y eso, pero nadie había prestado atención a estas ciudades de manera sistemática del conjunto. Entonces, mi objeto de estudio se transforma en esto. En todas estas ciudades, que de repente empecé a descubrir que igual no se ve muy bien, pero que tenían todas un patrón muy similar a La Plata que me habían vendido, ¿no? En toda mi formación local me habían vendido que era la ciudad planificada, ¿no? Y en la siguiente también veremos más casos que, como veis, se repite el patrón de una ciudad maya con una plaza y todo eso. Pero a la vez, no eran ciudades de las leyes de Indias, ¿no? Como siempre habíamos aprendido, que eran las ciudades de fundación española, sino que eran ciudades fundadas en el siglo XIX, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del XIX, pero después empecé a descubrir que el proceso había empezado un poco antes. Bien. Y todo se producía en un territorio como este, ¿no? En un territorio mayormente plano, aunque no es totalmente plana, la Pampa Argentina, pero era un territorio de estas características, ¿no? Una llanura herbácea, ¿no? Con hierbas, donde no hay árboles autóctonos. O sea, los árboles que veis hoy en día, como los que veis por aquí, son
a árboles plantados por colonizadores y por sucesivas oleadas migratorias. El árbol autóctono en realidad no es un árbol, es una hierba gigante, es el ombú, y es una llanura de estas características que en realidad, al llegar los españoles en el siglo XVI, no era fértil, tan fértil como la raíz ahora, sino que se fertilizó gracias a las vacas que trajo Juan de Garay cuando fundó Buenos Aires, que se expandieron y se reprodujeron, y con obviamente sus desechos se empezó a fertilizar la pampa. O sea que tampoco es que era verde originalmente, ¿no? Y en la siguiente, veremos que este territorio, que veis aquí, esta línea negra es la frontera administrativa, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires hoy, y desde finales del siglo XIX, pero la región pampeana es todo esto, ¿no?, que incluso incluye el sur del Brasil y un poco por aquí. ¿Veréis? Hasta esta línea de por aquí, ¿no? Toda esta región ocupa unos 500.000 kilómetros cuadrados, lo cual es muchísimo. Para que tengáis una idea, solo la provincia de Buenos Aires tiene el tamaño de Italia. Yo siempre hago esta analogía, porque en Europa les cuesta entender nuestros tamaños, ¿no? Y algo muy interesante es que cuando ahora comentaba Pablo, ¿no?, esta relación entre la Araucanía chilena y la Pampa, ¿no?, había esta relación transversal en la cual los indígenas que habitaban aquí, que eran tribus seminómades, ¿no?, se relacionaban con lo que es Chile a través de esa captura de las vacas que se habían ido reproduciendo y a las llamadas vaquerías. Era lo que molestaba a los habitantes de Buenos Aires, que venían, ¿no?, desde aquí, se llevaban las vacas, cruzaban la cordillera y las comerciaban del otro lado, ¿no? Era como el conflicto que empieza a ser cada vez más potente a finales del siglo XVIII, ¿no? Ahí empieza, digamos, el conflicto. En la siguiente veremos esto que os comentaba antes, ¿no?, la región entera. Y en la siguiente, haciendo un poco de spoiler de lo que va a venir después, veréis que el ferrocarril acaba, si pasas otra vez a la anterior, para recordemos, ¿no?, acaba donde acaba el bioma, ¿no?, el ecosistema de la pampa fértil. Haciendo un poco de spoilers de lo que va a venir después, ¿sí? Pero veis un poco cuál es la región. Yo tengo que tomar una decisión, obviamente, cuando empecé en el año 2010, hoy quizás la tomaría de otra manera, pero en el año 2010 tomé la decisión de tomar la provincia de Buenos Aires, aunque la frontera es ciertamente artificial, con esa línea recta aquí, porque por una cuestión, por un lado administrativa, hay una cuestión histórica de que la provincia de Buenos Aires depende de este gobierno y después del de La Plata, y por lo tanto los profesionales que después vamos a ver que son unas nacionales dependen del gobierno provincial. Esa es la primera razón. Y la segunda razón era de índole más instrumental. Estaba haciendo la tesis desde España y tenía que consultar, no tenía la oportunidad de consultar 2 archivos sistemáticamente, porque imaginaos que estuve durante 5 o 6 años viendo el archivo sistemáticamente, y entonces iba al de La Plata, que es la capital provincial, ¿sí? Estas 2 razones justifican eso. Hoy seguramente, si pudiera, tomaría la región completa, ¿no? Pero esto hago la salvedad porque es algo que creo que es importante entender. Y aquí veis la región y veis esta línea, ¿no?, que es la línea como más oral, mientras que la línea administrativa es inexistente. O sea, es un artificio, ¿no?, inventado para la administración pública, ¿no? Veis en la siguiente vas a ver la división en departamentos, que es la que hoy existe, y cada una de las ciudades que he estudiado corresponde a la cabecera de cada uno de estos departamentos, ¿no? Este plano va a recordar después a uno que vamos a ver. Vamos al siguiente, por decir, ¿no? Aquí veis la geografía, para que tengáis una idea más o menos de cómo es. La frontera natural, así como el río Biobío, ¿no? La frontera natural que desde el siglo XVI hasta finales del XVIII había con la población indígena era el río Salado. Aquí había una depresión, un río de un cauce muy divergente, ¿no?, que cambiaba muchísimo, muy inundable por periodos, muy seco por otros, y esta era la frontera tradicionalmente en la cual, en un pacto tácito y no tan tácito, se había establecido entre Buenos Aires, su hinterland y lo que era el territorio indígena, ¿vale? En la siguiente vamos a ver cómo, que es la gran pregunta de la investigación, ¿no? Cómo este territorio, que si os fijáis aquí en la cartografía del año 1810,
en la cual hay unos pequeños pueblos, ¿no? Vinculados al circuito de Potosí. Y acá está el río, ¿no? Más o menos cartografiado, no muy bien. Acá hay un camino que va a las salinas, ¿no? Que estaban aquí, más o menos por donde está el final de este territorio interesante que decíamos antes, esta panza. Como este territorio, que si fijáis, es un blanco en el mapa, ¿no? Porque realmente no se sabía y la cartografía de esta parte ya no coincide con la realidad, ¿no? Esto era un territorio desconocido literalmente. Se transforma en lo que vamos a ver en la siguiente, que es lo que yo llamo la pampa domesticada y, entre comillas, civilizada, ¿no? En el discurso este del Estado-Nación. Ya tenemos una pampa con límites, con ciudades como esta, ¿no? Una ciudad que claramente veis que hay un modelo, ¿no? Si viéramos todas las anteriores a este tamaño, veríamos que hay un modelo con unos límites claros, una plaza principal, unos ejes de avenidas, ¿no? Una infraestructura ferroviaria por aquí y que crece más o menos de la misma manera, ¿no? Esta es la pregunta de la investigación. ¿Cómo son estas ciudades? Lo vamos a ver en dos partes. Hoy mi idea es comentaros sobre la idea de ciudad y mañana sobre cómo esta ciudad se transforma en un dispositivo en diferentes estrategias territoriales, ¿sí? Y por cierto, me podéis interrumpir en cualquier momento para preguntar o para cualquier cuestión. La siguiente. Veis aquí cómo estas ciudades forman una confederación, ¿no? Con unos ciertos patrones de distancia también, como comentaba antes, para el resto de la Araucanía. Veis aquí, esto es Buenos Aires hoy, evidentemente es un monstruo. Esto es La Plata. Buenos Aires originalmente de este punto, lo veis aquí, y el resto es la conurbación, ¿no? Pero estos sí que se mantienen realmente en un estado un poco menos metropolizado. Vale, vamos un poco con las ideas que fueron guiando este proceso, ¿no? Yo le llamo ideas, instrumentos y actores. Entonces, en la siguiente vamos a ver cómo estaba el estado del territorio más o menos al final del siglo XVIII, ¿no? Teníamos disculpad si aquí hay alguna imprecisión, ya ves que la línea está ahí un poco borrosa. Vosotros sabréis más de esta parte, pero aquí lo que había era esta frontera natural del río Salado, y fijaos que el circuito que interesaba era el de La Plata. El puerto de Buenos Aires había sido hasta finales, hasta mediados del siglo XVIII, Buenos Aires y su puerto habían sido un puerto de contrabando, y en realidad esto era básicamente el fin del imperio, dejado, ¿no?, a la mano de Dios, y solo a partir de 1736, cuando se funda el Virreinato del Río de la Plata, se pone la capital en Buenos Aires, ¿no? O sea, la corona se dio cuenta de que no era negocio tener ese puerto ahí contrabandeando, y le dio una entidad oficial. Pensar que sacar la plata de Potosí, llevarla al Callao en Lima, sacarla por Panamá y pasarla a Europa, todo esto, este camino de Potosí al Callao, era, si bien más corto, era el doble o el triple de difícil que hacerlo por trabajo al puerto de Buenos Aires, ¿no? Esta es la razón que lleva a fundar aquel puerto. Y la otra conexión era con Santiago, ¿no?, y con Valparaíso a través de esta horizontal, ¿no?, que es otra línea que hoy en día también es bastante importante. Bueno, ¿por qué cambia esto de este circuito a este otro, no? Bueno, ahí está la transformación que se produce entre finales del siglo XVIII y del siglo XIX, que tiene que ver con esta modernización y seguramente con la entrada de las llanuras al mercado internacional. Y aquí hago una aclaración que me parece muy interesante, que todas las llanuras del mundo actualmente se conquistan a los pueblos originarios en la misma época, entre el siglo XVII y el siglo XIX. Estados Unidos, la conquista del oeste. Chile, Argentina, Brasil, Sudáfrica y Australia. Incluso partes de Rusia también. Todas las llanuras entran al capitalismo, más o menos salvaje según el contexto, en el mismo periodo. Y esto es curiosísimo porque esto nos ayuda a poner en contexto todas las investigaciones, no solo las de América, sino las de los otros continentes, ¿no? Y me parece curioso porque estaría buenísimo, o sea, que alguna vez llegamos a ver esto, 30 años o algo así, a decir cómo son los mecanismos en cada una de ellas.
seguramente nos encontramos con ingredientes básicos fundamentales, ¿no? El ferrocarril, las nuevas instituciones, las escuelas y todo eso. Pero es fascinante ver cómo hay coincidencias, pero también divergencias entre cada uno de los procesos y cómo también la población local interfiere o no con esos procesos, ¿no? La siguiente. Aquí hay una línea de tiempo que, bueno, que ya la veréis luego y está en la tesis que está publicada, pero más o menos para ubicarnos, la línea de análisis empieza yo hago empezar mi periodo de estudio en la independencia argentina, que es 1816, y acabo en el año 1916. No porque sean 100 años, es la casualidad, pero 1916 es el año del último pueblo fundado bajo esta lógica, porque los que luego se fundaron, que son muy pequeños y muy poquitos, son ciudades balnearias que tienen una lógica muy del siglo XX. Y 1916 también tiene que ver con un contexto político, un cambio de gobierno, ¿no? El capitalismo y todo eso que hizo que cambiara la situación. Y a partir de 1916 es cuando Argentina ya entra en el comercio internacional, la década de 20 y la década de oro, ¿no? En la cual se convierte en el granero del mundo y toda esta historia que seguramente ya conoceréis. Una aclaración, yo empecé en el año 1816, pero seguramente el proceso de fundación empieza a final del siglo XVIII, cuando se crea el virreinato. Las ciudades que se logran fundar en realidad no son ciudades, son fuertes. Unos fuertes muy humildes, no se imaginan nada de los fuertes, porque aparte, pensad que en La Pampa no hay madera casi, porque no hay árboles, no hay piedra, con lo cual los fuertes son hechos casi con ramas, con lo poco que hay, ¿no? Pero esos fortines es una estrategia que la vamos a ver mañana del virrey Bertis a finales del siglo XVIII. Pero cuando realmente el Estado que del 16 al 50 es un Estado muy resbaladizo, endeble, en pleno proceso de consolidación, cuando el Estado se hace cargo es cuando a mí me interesaba ver cómo realmente la estrategia era propia y no era que venía de España o por una ley, no venía a cumplir algo que era ajeno, ¿no? Entonces, digamos, en sencillas palabras, como el Estado argentino solito se hacía cargo de su pueblo. La pregunta, ¿no? Y abarca estos 100 años. Y veréis aquí que hay un corte a partir de 1850 que sucede la constitución del Estado Nacional, donde se ponen de acuerdo con el territorio y cómo van a gobernar y quién va a gobernar, y la modernización que incluye cosas que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que hace que pase Buenos Aires de ser esta aldea, ¿no? La gran aldea del siglo XVIII a, en la siguiente, pretender ocupar las tierras indígenas, ¿no? Que tenían, como decía, no eran tribus seminómades, no tenían pueblos constituidos como tales, como grandes núcleos, pero sí que había alguna de las tolderías era bastante famosa, ¿no? Eran bastante como las tolderías centrales, ¿no? Había unos caciques más poderosos. Pero era ciertamente una frontera móvil donde estaba llena de negociaciones entre el gobierno y los indígenas, ¿no? El intercambio de productos y estas cuestiones, ¿no? O sea, no era un estado constante de conflictos, ¿no? También escenario de negociación, que esto se dice poco, ¿no? Pero había mucho diálogo entre el gobierno y los indígenas, al menos hasta un momento, hasta el momento en que ya no hay más diálogo, ¿no? Será a finales del siglo XIX. Y gracias a los adelantos técnicos, veremos cómo esa población va tomando diferentes caracteres. Esta es la típica imagen de un gaucho que, como sabéis, era una persona que se dedicaba al ganado transhumante, ¿no? A llevar ganado de un sitio al otro, cuando todavía no existían cercos. Claro, desde el momento en que en la imagen siguiente vamos a ver que empiezan a llegar los inmigrantes, ¿no? Que empiezan en la siguiente a llegar los adelantos técnicos, la figura del gaucho llevando ganado a través de la pampa ya no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el ganado necesitaba agua. Entonces el gaucho lo llevaba de un sitio al otro para ir buscando buenos pastos y buenas aguas. Cuando se instala el molino, dejamos de depender del movimiento del terreno, porque puedo sacar agua de bajo tierra. Cuando aparece la alambrada, el gaucho ya no puede circular libremente por la pampa. Y el ganado ya lo tengo encerrado en mi cuadrado, con lo cual ya no desaparece esa actividad. Y por supuesto, el telégrafo y el ferrocarril, ¿no? Como elementos que van a permitir las comunicaciones rápidas, la posibilidad de
llevar y traer material de un sitio al otro y sobre todo la información, que esto va a ser esencial para la lucha final contra los indígenas, ¿no? Y algo que me gusta contar a mí en este periodo de fundación de ciudades, y que creo que está muy poco desarrollado, es quiénes hicieron estas ciudades, ¿no? Porque tenemos los planos, tenemos las localizaciones, sabemos las estrategias, las ideas, pero ¿quiénes son estos personajes que llevan estas ciudades, que las diseñan en un plano, en una oficina o en campo, y las llevan al terreno? Y son los agrimensores. Y esto sí que es una institución clave y que es pionera en Sudamérica. En el caso de Buenos Aires, la prueba de que es pionera es que luego muchas instituciones como esta se fundan en otros países y están las cartas pidiendo asesoramiento al Departamento Topográfico de Buenos Aires, el Departamento de Lima y estas cuestiones, ¿no? El Estado dice, bueno, ahora estamos solos. Antes teníamos a los topógrafos del imperio, ¿no? Que muy poquito llegaban a Buenos Aires, porque Buenos Aires ya decimos que era como segundona, ¿no? En estos momentos. Pero estos topógrafos van a ser absolutamente necesarios. Primero, para trazar cartografía nueva del territorio que estaba sin explorar. Y segundo, para fundar ciudades. Estos topógrafos originalmente eran pilotos náuticos. Porque en Buenos Aires no teníamos muchos ingenieros, ¿no? Después se van a preocupar por poner escuelas para formar ingenieros, pero lo poquito que tenían eran pilotos náuticos, que sabían usar la brújula. Y como la pampa era plana, entre comillas, porque no era tan plana, ellos pensaban que podían manejarse como en el mar, ¿no? Entonces, las ciudades las fundaban primero estos agrimensores, eran pilotos, y después ya empezaron a hacer agrimensores de formación cuando el departamento estableció una propia escuela dentro de su institución, que certificaba, como hoy los arquitectos estamos colegiados, ¿no? En un lugar, en un plano, pues aquí los agrimensores se formaban, hacían un examen, el departamento les daba un sello y ellos ya podían firmar, ¿no? ¿Y qué pasaba? Los agrimensores tenían dos funciones. Una es trazar ciudades y fundarlas, ¿no? Y después, imaginamos en donde era la pampa, en donde era la nada, poner banderillas, poner un caballo, tirar la cadena, ¿no? Hacer las escuadras, todo. Y la segunda cuestión era medir las propiedades rurales. Esta era la gran función. Las ciudades eran una cosa muy secundaria. La gran función era medir y delimitar las propiedades rurales porque eran las que daban el dinero, ¿no? A pensar que la ciudad era un núcleo de servicios, básicamente, ¿no? En la primera idea, digamos. Luego sí que ya van a ser ciudades con voluntad de tener escuelas, de adoctrinar en algún sentido a la población inmigrante, pero primero eran núcleos de servicios. Y lo importante era la tierra, porque lo que no tenía que haber era peleas entre linderos, entre los terrenos, ¿no? Entonces, lo que les importaba a ellos era trazar lo que vamos a ver en la siguiente imagen, que eran las famosas mensuras. Las mensuras hay de dos tipos, como decía, las rurales, de parcelas rurales, y de ciudades. Yo consulté en el archivo este trabajo que os comenté, que hizo durante muchos años, las que tienen que ver con mensuras urbanas, que son como aquellas que veis aquí. En el archivo hay 13.000 mensuras, de las cuales solo esta pequeña parte, que son de las 13.460, o sea, de las 12.800, 460 son mensuras urbanas. Esas son las que yo consulté. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba, digamos, la forma de la ciudad. Pero algunas naturales sí que las vi para ver cuestiones que vamos a ver mañana del territorio, ¿sí? Las mensuras que hacían eran una parte escrita y una parte gráfica. Pensar la novedad que era tener un catastro gráfico. Porque, claro, los catastros gráficos recién nacen a finales del siglo XVII en Europa, y pensar que las primeras cartografías sistemáticas y buenas de Francia son del siglo XVIII. O sea que tampoco estaban tan atrasados en noticias esta gente. Y hacían de cada mensura un librito como este, de unas 20 páginas, y dejaban dos copias. Una copia era para el departamento y otra copia era para el secretario. Entonces, hoy en día, si no va al departamento, se encuentra en base a esos planos es que yo redibujé todas las ciudades para poder hacer el análisis, ¿sí? Ese es un poco el mecanismo. En la siguiente, vamos a ver cómo ellos trabajaban. Esta mensura la encargaba el señor Gómez, hacían un cuadernito de esos con su plano y su escrito de cómo estaban los linderos, etc. Y luego alguien en el departamento topográfico de Buenos Aires volcaba esa parcela en un plano general. Y este era el mecanismo que tenían tipo puzzle para hacer el plano de las propiedades rurales,
que veréis cómo evoluciona del 30 a la siguiente, que es el año 64, y mirad, claro, el grado de conocimiento del territorio es mucho mayor. Y en la siguiente, que es el del 90, les valió una medalla de plata en París, porque era realmente cartografiar y medir la propiedad rural de un terreno del tamaño de Italia en escasos 70, 80 años, pues no era una hazaña menor, ¿no? Y aquí veis el contexto de la ciudad. La ciudad, su tierra productiva de pan llevar, y las propiedades rurales. Para meternos en lo que significaban estas ciudades en el territorio, ¿no? Y decirme porfa cómo iban el tiempo, ¿eh? Pero aquí vamos más o menos la población en grupitos, las ciudades. Primero, las de antes de 1810, que están al norte del Salado. Luego, entre el 10 y el 59, se animan a saltar las primeras poblaciones pioneras. Entre el 60 y el 79, que será el previo a la construcción después de la mal llamada conquista del desierto, ¿no? Se expande ese núcleo central y finalmente se consolidan los bordes. Y es un poco como la estrategia que yo descubrí mapeando estas ciudades y que tengo pendiente hacerlo en mucho más detalle para poder hacerlo en una cartografía que sea un poco interactiva. Estoy en ello, pero me lleva tiempo. La siguiente. Aquí en conjunto entre el 70 y en la siguiente vemos el resultado de esta fundación de pueblos, que es que pasamos de un modelo, el modelo precolonial que estaba centrado en el norte, ¿no? Desde como de Mendoza y San Luis hacia arriba, en el este que era, que estaba el camino del Inca, ¿no? O sea, que dependía de un imperio mayor. En el modelo colonial, como veis, el centro de gravedad está en el camino de Potosí, desde Buenos Aires a Potosí, y en el modelo agroexportador, el eje está en la Pampa. Ese es el cambio que vamos a ver en 100 años, ¿no? De este a este. Un modelo en el que el resto del territorio, y sobre todo la parte norte, la gran parte que está postergada, ¿no? Que ha quedado fuera del circuito del mercado internacional y que tantos reclamos sociales tiene, ¿no? Por esta misma razón. Esta es la razón de que esté tan postergado. Y ahora sí nos metemos en la siguiente, que es la forma urbana de estas ciudades y cómo, para desgranar cómo es este dispositivo urbano, cada elemento que significa uno, ¿no? La primera cuestión es el atlas, ¿no? El atlas que se tiene que construir a base de consultar todas estas mensuras y que nos permite ya, sin saber nada, ¿no? Que la primera vez que lo vemos, podemos decir que algo hay detrás de esto, ¿no? Porque hay algo que se repite. Si bien la plata parece así como muy ricompante, ¿no? Entre todas, el resto comparte cosas, ¿no? Y esta es una primera cuestión que llamó la atención, ¿no? Del trabajo, que era, claro, romper ese discurso de que la plata había sido la única, ¿no? Esta fue la primera gran ruptura cuando se veía esto. Y la segunda es que las ciudades valen más por sí mismas, en conjunto que por sí mismas, ¿no? Como, son anécdotas de estudio, ¿no? En esta vemos la primera cuestión importante, que es el pueblo y el ejido. El pueblo y el ejido, el significado que tienen es que la ciudad nunca se funda en sí misma, sino por su ejido productivo. Claro, pensad, la Pampa era un territorio ganadero cuando se empiezan a fundar ciudades. Claro, si yo quiero plantar lechugas y tomates, las vacas me van a pisar el terreno, no les puedo mezclar. Entonces se forma la idea de un núcleo urbano, quintas y chacras, o lo que serían huertas y granjas, ¿no? Para entendernos. Unidades más pequeñas y unidades más grandes para animales de granja. Y a partir de aquí para afuera, el ganado de gran porte, ¿no? O sea, las vacas, para entendernos. Y este era un modelo que pensad que, sí, podemos decir que en el modelo colonial existía un poco esta idea, pero las tierras ejidales en el modelo colonial eran tierras de reserva. Unas tierras de reserva donde estaban los caballos normalmente, los caballos que llevaban al transporte y todo eso, y tierras de reserva para el crecimiento. O sea, esta era la gran diferencia. Y en la ciudad pampeana, en cambio, ese ejido pasa a estar delimitado, trazado, medido, adjudicado y todo. Esta es una diferencia fundamental,
que todo empieza a estar codificado en esta idea del Estado que nace, ¿no? La siguiente. En la siguiente vamos a ver el otro elemento que es la retícula, que creo que es el más claro, el más evidente, ¿no? Una retícula en donde también se repiten los tamaños de manzanas. Sin embargo, veréis que hay ciudades con manzanas cuadradas y con manzanas rectangulares. Esto va a ser una discusión, y hay pruebas de ello, una discusión bastante interesante e intensa durante todo el siglo entre los agricultores. Porque ahora vamos a ver las bondades de la manzana y la manzana cuadrada y la rectangular, y veréis que hay diferencias. Pero en sí, la retícula es lo que marca la regularidad. ¿Por qué retícula? Bueno, como sabéis, las ciudades de retícula vienen desde muy antiguo, pero las ciudades de retícula tienen una razón básica, que son fáciles de trazar. No hay más que eso. O sea, imaginamos agricultores con cadenas, con sogas, que hay relatos de agricultores que vinieron de Francia o de Europa de esta época y decían, esta gente viene con sogas, las sogas se deshilachan, se estiran, no son precisas, ¿no? Y entonces, esta gente que tenía pocos medios técnicos, poco dinero y poco personal, necesitaban trazar rápido, no podían estarse con cosas bellas o trazados así un poco estrambóticos, ¿no? Entonces, usaban la malla. Esta es la razón más simple que hay y creo que la explicación en sí misma es suficientemente contundente. La siguiente. El tercer elemento es la plaza, ¿no? La plaza, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? La plaza colonial, todos la conocemos, pero aquí la plaza tiene un tinte bastante interesante, no solo por la forma en sí misma, ¿no? Sino por las funciones. Entonces, la forma, si la comparamos con la ubicación que plantea la ordenanza de las leyes de India famosas de finales del 16, que recordemos que las leyes de India se editan, digamos, o se redactan una vez están fundadas las mayores capitales de Sudamérica, ¿no? O sea, son a posteriori, ¿no? O sea, vienen a recoger una experiencia, no son las que dictan, ¿no? Era un poco esta, ¿no? La idea de que las calles tenían que atravesar la plaza. Normalmente se ejecutó esta, porque era mucho más fácil de trazar, ¿no? Una calle que vaya al frente de la plaza. Y en las ciudades pampeanas normalmente se siguió esta, en la cual las calles se cruzan en el centro de la plaza, pero la plaza tiene 4 manzanas. Imaginaos en unos pueblos de este tamaño, pioneros, 4 manzanas de plaza. Eso es 100% cada manzana. Son 200 por 200 más el ancho de las calles. Eso es inmenso. Entonces, lo que pasó en algunas de las ciudades es que esa plaza terminó loteándose de 3 manzanas para que el ayuntamiento ganara dinero, digamos, para que la municipalidad hiciera crecer sus arcas y dejar una sola. Entonces, vamos a ver entre esto y esto lo que sucede en las ciudades pampeanas. Y acá vais a ver una comparación entre la plaza de Valladolid, la plaza del Zócalo de México, la plaza ideal de las ciudades de las leyes de Indias, y la plaza de Chivilcoy. Creo que es, ¿no? Sí, esta es la plaza de Chivilcoy. Para que veáis el tamaño, ¿no? La plaza mayor de Valladolid es esto, ¿no? En Valladolid que llevaba siglos de historia, ¿no? Y la plaza que plantean para Chivilcoy o otras ciudades como Cochea también, así, es de este tamaño, ¿no? Es inmensa. Idea de la escala. Y en la siguiente ya vamos a ver cómo era el look de la plaza en los años 20, a finales de los años 20. Y aquí lo que me parece interesante es mostrar, esta es una imagen final, ¿no? De cómo había quedado la plaza, pero recordemos que la plaza empezó en el siglo XIX. Por lo tanto, hay 2 cuestiones que me parece interesante señalar. Esto que veis aquí, este estilo francés, es como la evolución del espacio público. Inicialmente la plaza era un barrizal, era una manzana vacía y no estaba como urbanizada, adornada, etc. Era un lugar en donde podían pasar muchas cosas. Podía pasar que si había una invasión indígena, toda la población se juntara en la plaza, se protegieran las casas. Podía pasar que hubiera el lugar de mercado. El lugar de mercado incluía traer los animales vivos, ¿no? Comerciarlos allí, por lo cual esta imagen que vemos afrancesada, limpia y toda pareja, no es una imagen del siglo XIX, claramente, ¿no? Esta es la evolución cuando todas esas funciones desaparecen
podemos tener una plaza con un carácter que podríamos decir buscando emular a Europa, ¿no? Y otra de las cuestiones es, fijaos lo que aparece por aquí, ¿no? Algo también adelantaba Pablo en la presentación. Lo importante de la plaza son las instituciones que la rodean, igual que en la plaza de las leyes de India, donde teníamos la Casa de la Moneda, teníamos al alcalde, teníamos la Administración de la Justicia y todo eso, ¿no? En la siguiente vamos a ver esta plaza, por ejemplo, de Lincoln, una de las ciudades, en la actualidad. Y ves que aquí aparecen edificios sobresalientes, ¿no? La iglesia, probablemente la escuela, aquí el ayuntamiento y algunas otras cuestiones, ¿no? Que aparecen. Y otra vez una plaza ajardinada. Pero otra vez, repito, el ajardinamiento es ya de finales del 19, principios del 20. Mientras que antes la plaza era un lugar vacío, pero donde pasaban cosas. Y lo importante que comentaba en la siguiente, vemos las funciones. Las funciones tienen que ver con la modernización de estas ciudades, ¿no? Es decir, desde que se fundaban, ya había reservas, en los planos de las reservas para el ayuntamiento, la escuela pública, pionera también, la escuela pública de primaria, ¿no? Y a cuestiones como el teatro, ¿no? Aquí los veo, el teatro se olvida, siempre aparece. El banco Provincia se fundó en la década del 20, en 1920, y es el primer banco de Sudamérica en dar créditos hipotecarios. Esto era muy importante para el arraigo de la gente al pueblo y el desarrollo agrícola, ¿no? Que tuvieran dinero para adquirir tierras y adquirir ganado, maquinaria. Los bancos son públicos, el Banco Provincia y el Banco Nación, donde existen hasta el día de hoy, de momento, son instituciones clave. Ahora vamos a ver dónde se ubican. Y después tenemos también la iglesia, que la veis aquí, por ejemplo. Sí, esta está bien. La iglesia, veis aquí, la iglesia es un lugar que está adquiriendo un estilo historicista, ¿no? Porque, claro, estas ciudades lo que tenían eran que eran nuevas. Es una imagen actual, evidentemente, ¿no? Pero eran ciudades nuevas, entonces, si venían inmigrantes, tenían que tener la sensación de que algo te diera de que esta ciudad no se estaba haciendo de nuevo, ¿no? Y lo que se utilizó son los neos, ¿no? El neogótico, el neocolonial, vais a ver todos los neos, diferentes además, cada uno. Esto podría ser neogótico y esto era italianizante, ¿no? La municipalidad. Y luego la escuela podía ser, no sé, un tinte ecléctico. Estaba todo mezclado, pero así daba la sensación de que había constructores, ¿no? Entonces los edificios públicos tenían una arquitectura ciertamente potente, que intentaba transmitir esa idea de institucionalidad, de un Estado presente y también de novedad de las instituciones, ¿no? De que eran modernos. Y en la anterior, a ver, pasa el anterior momento. Otra de las cuestiones era el tema del teatro, ¿no? Pensar que estas ciudades estaban destinadas a atraer inmigrantes. Con lo cual, el teatro se transformó en la institución que nucleaba a esos inmigrantes como la institución de sociabilidad, ¿no? Los teatros normalmente los hicieron las comunidades. Las comunidades se organizaban en sociedades de socorros mutuos. La sociedad de socorros mutuos italiana, ¿no? Las españoles, que eran la mayoría de los inmigrantes, y juntos ponían dinero y construían un pequeño teatro que después en el siglo XX se va a transformar en un cine, y hoy en día sigue siendo un centro de fomento, ¿no? De actividades culturales, ¿no? Todo eso, como veis en estos casos, en una selección, ¿no? De casos, está alrededor de la plaza. Ahora sí, la siguiente vemos cómo está hoy, tendría una plaza con estas cosas que no voy a entrar, ¿no? Pero veis que la regulación ya la comentaré luego, pero la regulación es terrible, ¿no? Y en la siguiente vemos qué pasaba también con las clases secundarias, que estaban dentro del casco urbano, del núcleo urbano, pero también podían estar en los extremos como para decir hacia dónde tenía que empezar la ciudad, ¿no? Igual que en la época colonial, las plazas eran como los lugares de los conventos, ¿no? Pues aquí la plaza era una reserva de suelo vacía, que si se llegaba a ocupar, indicaba más o menos la dirección, ¿no? Aquí vemos cómo era el modelo, la intención, que era como crecer en los cuadrantes,
cómo en algunos casos se desarrolló hacia el final y cómo en realidad crecía la ciudad, que era a través de los ejes de circulación, ¿no? Esta fue la realidad. La ciudad crecía alrededor de la plaza central y sobre los ejes que la vinculaban con el territorio. El siguiente. Y esto me lleva a hablar, obviamente, del sistema viario, ¿no? Aquí lo veis. El sistema viario, que era el sistema de acceso a esta ciudad. Había una jerarquía viaria que planteaba el modelo que utilizaban los agricultores, que era unas calles más anchas para estos ejes que se cruzaban en la plaza, y calles anchas que delimitaban cada una de estas tres zonas, la zona urbana, la zona de quintas y la zona de chacras, ¿no? Y además, entre ellas, las chacras estaban también divididas con calles anchas. Pero todo esto estaba pensado para que si el día de mañana crecía la ciudad, creciera subdividiendo estos módulos en manzanas, ¿no? Y pudiera, digamos, tener un crecimiento futuro. Veremos luego que algunas ciudades crecieron un montón, y algunas ciudades quedaron chiquitas para siempre, ¿no? Y para que veáis la modernización que suponía esta calle, comparemos Salta, finales del siglo XIX, Salta en ese circuito a Potosí, que se había quedado totalmente fuera del mapa, digamos, como era la calle colonial, ¿no? De tierra, con aceras pequeñitas, ¿no? Cómo era la arquitectura, y cómo era la arquitectura de Balcarce a principios del siglo XX. Balcarce con esta arquitectura de fachada única, quizás como las cornisas enrasadas, ¿no? Hay como una idea, aunque cada parcela se construye de una manera, hay como una idea de unidad, sobre todo de consolidación del frente. Esto era algo que estaban obsesionados con consolidar el frente. Y una calle pavimentada, ¿no? Con un bordillo bien hecho, ¿no? La fachada aquí en la esquina. Bueno, hay una evolución, ¿no? Que habla de la modernidad que se ponía en estas ciudades con respecto al modelo colonial. En la siguiente vamos a ver cómo estas calles, comparadas con calles que todos conocemos, ¿no? Bueno, todos conocemos, bueno, al menos, claro, en Barcelona, la calle del Sánchez de Barcelona, supongo que la ven en una foto, es una calle de 20 metros, ¿no? La calle de la Avenida de Mayo, tan conocida, ¿no? La de Café Tortón y todo esto, tiene 30 metros. Y el Boulevard de Montmartre de París, por poner uno de ellos, tiene 25 metros. Estas son las escalas de casos conocidos, ¿no? Y ahora miremos las calles que proponían estas ciudades, ¿no? Esta es la calle Casco Histórico de Buenos Aires, 9,5 metros. Parecía la calle Ferran de Barcelona, que tiene 9 metros, ¿no? Y proponíamos aquí 30 metros, 40 metros, avenidas de 50 metros, ¿no? Estaban hablando de un grado de modernización, porque el ancho de calle suponía saneamiento, arbolado público, servicios, ¿no? Carriles. O sea, era un grado de modernización bastante alto en que se pretendía. La cosa era de que se podría hacer, ¿no? Y había mucha preocupación por el arbolado urbano. Recordad que venía de temas de fiebre amarilla en Buenos Aires, de epidemias en Europa, ¿no? Entonces, los técnicos estaban muy pendientes de que estas ciudades fueran sanas y que la población que viniera viviera de manera sana, ¿no? Esto va a tener en la década del 30 unos devenires también, bueno, bastante conflictivos, ¿no? Con este tema de cómo tenía que estar regular cómo era la vida de la población, ¿no? Bueno, para que veáis aquí las referencias y lo que suponía esa calle con respecto a la chatura, ¿no? A los chatos que eran las edificaciones, porque no dejaban de ser pueblos bastante humildes, ¿no? Siguiente. Y aquí vemos algo que a mí me parece muy interesante, y ya podremos discutir cómo era el caso de la ciudad de la Araucanía, pero que es la manzana y la parcelación. En el urbanismo esto es clave para mí, porque la forma de la manzana y la forma de la parcela determinan cómo es la arquitectura. ¿Qué puedo construir ahí? Y esto determina esas cuestiones que vemos en esa foto de azul, con el edificio, ¿no? El edificio que no encaja, un edificio que es largo, no en la parcela. ¿Por qué? En Argentina hemos tenido este problema de las manzanas cuadradas y los lotes estrechos y alargados, ¿no? La manzana colonial se dividiría así. La de Buenos Aires de 120 por 20, 120 metros, en 4 lotes originalmente, ¿no? Los 4 lotes, claro, aquí había una casa con sus gallinas, con su producción, ¿no? Sus frutales, todo, ¿no? Era como una unidad productiva. Después esto se fue subdividiendo y desembocó o en esto, básicamente, ¿no? Pero esta era la idea colonial básica. Y algunas ciudades se dividieron de esta manera, pero enseguida pasaron
a necesitar más parcelas, porque si tengo más parcelas puedo adjudicarlas más rápido y por lo tanto atraer más habitantes. Incluso el que tenía esta parcela enseguida quería venderla en pedacitos, ¿no? Para ganar dinero. Por lo tanto, se llevó a, o sea, todo llevó a esta idea. Pero esta idea tiene un problema muy grave, que es que estos frentes son interesantes y estos no, ¿verdad? Esto es lo que pasa en muchas ciudades también, ¿no? Que estos son como testeros y esto es interesante. Entonces, hay que alternarla de manera tal que te quede una fachada interesante y otra no, ¿no? Porque si no, son calles muertas y calles vivas, ¿no? Entonces, bueno, esto llevó a un conflicto de decir, bueno, esto igual no nos interesa a los frentes. Y entonces las soluciones fueron estas dos. O parcelar en H, que es para generar estos frentes interesantes equilibrados a todas las manzanas, o parcelar en X, que es como trazar una diagonal aquí imaginaria, y muchos lotes frentistas, pero que varían las profundidades. ¿Qué pasó? En ciudades como La Plata, o sea, La Prida, por ejemplo, se hizo esto. La Prida hoy creo que tiene 20.000 en los habitantes, es pequeña. La Plata tiene 1.000.000. Como construcción, más o menos, ¿no? Para tener una idea. Claro, lotes estrechos y alargados a morir, porque así puedo tener mucha gente y meter mucha gente. Claro, ¿qué pasa? Que aquí, ¿qué es lo que puedo construir? Puedo construir lo que vamos a ver en la siguiente, que es casas que se metan en la parcela hasta el infinito, hasta tocar el fondo. Esto en Argentina se ha llamado la tipología de la casa chorizo, no tan gracioso, pero que es una casa que es aditiva, lo cual también es interesante porque el inmigrante que llega no tiene dinero para construir una mansión, evidentemente. Llegaba con sus pocas herramientas, su saber hacer, ¿no? Muchos italianos eran constructores y muy buenos constructores, pues lo primero que se podían hacer era un cuadrado, ¿no? Y techarlo. Y luego le agregaban otro, y luego otro. Y esto se unía con una galería, que puede ser esta, por ejemplo, ¿no? Y a la vez siempre tenían su jardín, su gallinero, sus 3 o 4 frutales, ¿no? Sus cositas, para poder subsistir, ¿no? Quien tenía una mejor posición, pues se podía hacer una casa grande con un patio, ¿no? Pero en realidad la construcción era a lo largo del límite de la parcela hasta el fondo, de habitaciones una atrás de la otra conectadas, tanto por dentro como por la galería. ¿Sí? Porque la galería era un elemento que por clima era interesante, que hemos perdido desgraciadamente, pero que por clima la parcela iba metiendo. Claro, esto lleva a un problema del siglo XX, ¿no? Esto se ve muy bien, o muy mal, como lo queráis ver, pero se ve muy bien en estas ciudades, ¿no? De planta baja, Cuando queremos crecer en altura, lo siguiente creo que está una imagen, no está la imagen, pero cuando queremos crecer en altura, esto se transforma en esa torre que vimos en la plena, ¿no? Una torre estrecha y alargada con apartamentos tipo cubos conectados por un pasillo. No da más posibilidades. Si vais a Buenos Aires, podés ver de estos edificios así. Porque la única solución para destruir esta tipología es reunir parcelas. Claro, para reunir parcelas se pensaba que es complicado, porque tengo que comprar las 2 o las 3. Esto siempre es un lío, ¿no? Entonces, esto ha generado que en las ciudades que se han mantenido, como aquí, ¿no? Que vemos que esta es Lincoln, creo también, en estas ciudades que se mantienen bajitas, pues no pasa nada. Porque vamos, bueno, todo ventila, aquí puede haber algunos temas de ventilación, pero bueno, en líneas generales todo se mantiene. Pero cuando esto crece en altura, y más cuando crece desde una regulación que regula parcelas y no manzanas, esa es la diferencia cuando vamos a Europa, verdad que todos decimos, ¿por qué París es tan bonita? ¿Por qué Barcelona es bonita cuando uno camina por el norte? Es porque la regulación regula manzanas. Y nuestras regulaciones en Latinoamérica regulan parcelas. Entonces, claro, regular parcelas significa que yo te doy una regulación a ti, otra a ti, tú te quedas con tu casita de planta baja y tú quieres hacer 10 plantas, que es el máximo que te permite la regulación. Tú vas a hacer 10 plantas y al lado, ¿no? Esto es lo que pasa en nuestras ciudades. Por lo tanto, la determinación de la forma de la manzana y la forma de la parcela han determinado mucho de los problemas que yo creo que hoy padecemos en nuestras ciudades. Melissa, veo unas pequeñas plazas dentro de las manzanas. Sí, estas no son plazas, en realidad son jardines como el típico jardín. Dentro de la... Claro, pensamos que dentro de la casa era como una unidad productiva, donde tenías tu gallina, tus frutales, tus
pequeño huerto, y luego podías tener el jardín francés, ¿no? El jardincito de estar tomando el té y estas cosas. Esta es la gente más pudiente, que ves que esto sucede en las parcelas más grandes, ¿no? Y la gente más pudiente tenía el jardincito bonito, digamos, de las flores, las rosas, y todo eso, ¿no? Esta era un poco la idea. Estas manzanas, este es el único plano que encontré en el archivo que es de una escala grande. Y que, o sea, que tiene la arquitectura dibujada lo mejor posible, es de Necochea, es del final del 85, en la siguiente, y acelero, perdón, porque si no, no me hace nada. La consolidación del frente lo paso rápido, pero es algo que estaban obsesionados desde el siglo XVIII, porque el frente fuera continuo y que no pasara esto. Pero con el tiempo, la gente, claro, lo que tenía era la posibilidad de construir, pero hacer un jardín delantero, para tener esa opción de estar mirando la calle, pero estar dentro de casa, ¿no? Esta es la tipología de casa chorizo suburbana, diríamos, un jardín delantero, y esta la casa chorizo a frente, ¿no? La siguiente. Y aquí veis cómo el proceso de consolidación lleva lentamente a decir, hago mi casa, luego voy consolidando el frente y subdividiendo parcelas. ¿Veis aquí esto, por ejemplo, ¿no? Esto que aparece aquí era el baño, originalmente, que estaba afuera, y normalmente entre 4 parcelas podían tener un pozo ya sabéis. Siguiente. Y aquí veis otra vez la casa en sección, esta casa chorizo, ¿no? Con puertas muy altas, seguramente aquí, no sé cómo será la tipología, pero puede ser que comparta algo de esto, y aquí veis el detalle, ¿no? De esto que mencionábamos antes. Siguiente. Y el crecimiento de esta tipología, ¿no? Aquí está con una habitación y 2, luego a esto le hago la galería porque va creciendo, ¿no? Este era el baño, después el baño ya se incorpora a la unidad, luego hay una perversión, que esto ya es en realidad del siglo XX, que es el martillo, ¿no? La parcela martillo, que es el pasillo y construir al fondo. Y subdivido la parcela, pero como ya no me cabe la subdivisión del frente, pues tengo que... Y esto es típico, esto se llamó PH cuando salió la ley de propiedad horizontal, se pudo dividir esto, ¿no? Y luego esto, por ejemplo, la altura, y ya esto es el nuevo mando de la densificación. Siguiente plano, ahora la siguiente. Y otra cuestión importante en la manzana es el tema de la esquina, que era el lugar de urbanidad, ¿no? Esta idea de la ochava, que Cerdá, y de Ponzo Cerdá, en el plano de Barcelona, parece tan innovador, pero Cerdá había estudiado en la ciudad de Buenos Aires, está registrado, ¿no? De hecho, la manzana de Barcelona viene un poco de la medida de Buenos Aires, porque él estudia muchas medidas, llega a ver cuál de todas le parece la más interesante. Y una de las cuestiones importantes era esta ochava. La ochava, que es el chaflán para girar bien, ¿no? Para ver al que viene, pues acaba siendo el lugar de sociabilidad y de combate. Siguiente. Otra de las cuestiones, hablamos de los equipamientos en el centro, pues los equipamientos insalubres, entre comillas, lo que en esa época se consideraba insalubres, el hospital y el cementerio con reservas, aquí lo veis, es el plan original, y tiene las reservas aquí afuera. Y en este pueblito, todos los tienes que me gusta mucho porque parece como un objeto arquitectónico de diseño, ¿no? Está la faja de servicios. Ahora tenemos el hipódromo, el parque, aquí creo que está el cementerio, no, este es el cementerio, perdón, después tenemos hospital, un campo de tiro, y estas cosas. Bueno, ¿no? Es como, parece como arquitectónico. Siguiente. Y finalmente el ferrocarril. Mañana voy a hablar más del ferrocarril, no quiero aburrirlos ahora, pero el ferrocarril, la cuestión que me interesa en la ciudad es cómo se inserta, cómo se encaja, ¿no? Que era el gran conflicto era que al principio del ferrocarril en las ciudades más cercanas a Buenos Aires se pasó como por la calle como si fuera un tranvía. Y después se dieron cuenta de que era una infraestructura muy pesada, muy conflictiva, que tenía incendios, había accidentes y todo eso, entonces lo empezaron a poner fuera, ¿no? Y esta fue como un poco la estrategia. Y también hubo en la siguiente, vais a ver, hubo algunas cuestiones que tenían que ver, agrimensores un poco menos, o agrimensores o incluso personal ferrocarril menos creativos, vamos a decir, pues lo pasaron por el medio como si no pasara nada, ¿no? Y esto ha producido en estas tramas unos cortes bastante importantes, ¿no? Y finalmente, los mejores casos, podríamos decir, son los que en la infraestructura ferroviaria se dio como el elemento de modernidad que podría guiar el crecimiento. Y entonces estos trazados están basados en que el ferrocarril es el centro. Porque realmente lo que pasó es que las ciudades
empezó a competir la plaza principal con la plaza del ferrocarril, ¿no? Y entonces, esa tensión, estos agricultores que eran muy inteligentes, son de los más inteligentes, pues ya lo vieron, entonces dijeron, bueno, qué remedio, ya conectemos directamente, hagamos el trazado en base a ese eje, ¿no? Como el que vimos en Torquis, o aquí las diagonales, ¿no? Las diagonales también empiezan a aparecer cuando empieza a haber una crítica a la malla, a finales del 19 era una crítica extensa a la malla, porque claro, en términos de movilidad, una diagonal acorta distancia, ¿no? Siguiente. Y luego todo esto me llevaba a mí a hablar, para ya ir cerrando, del modelo, ¿no? De cómo ese modelo abstracto que está determinado en ordenanzas, en la práctica de los agrimensores, etc., cómo esos modelos al final se van adaptando, ¿no? Y yo identifiqué como 5 categorías, ¿no? El modelo de la ciudad sin variaciones, que se producen en algunos casos, aquí están los 100 casos divididos por porcentajes, ¿no? Cuando se simplifica, cuando se interrumpe también por cuestiones naturales, porque algunos agrimensores como que van a quedar en un sitio muy correcto, porque el tema del agua en la pampa, claro, parece plano todo, pero no es tan plano, y la microtopografía, quizás 1 metro de diferencia o 50 centímetros influye en la inundación. Entonces pasaba que la ciudad quedaba como cortada, ¿no? Y no se ocupaba esta parte. Lo mismo pasaba con el ferrocarril, luego las innovaciones de estas que decía, de los más espabilados, los agrimensores más espabilados, y las ciudades que, muy poquitas que no siguen el modelo, que son estas, ¿no? Este pequeño porcentaje. La siguiente. Y aquí lo veis en la realidad hoy, esta es la ciudad de Tres Arroyos, su nombre es evidente, ¿no? Tres Arroyos, y aquí la ciudad, este es el plan original y lo que se ha extendido sobre el territorio, aquí pasaría el ferrocarril, veis que es la estación, y este es como el devenir que ha tenido, ¿no? Real. Y en la siguiente, vamos a ver, esto es el spoiler de mañana, pero os muestro solo la imagen, que son las estrategias que se siguieron, que eran categorización 9. Esto no lo vamos a ver hoy, pero veremos el tiempo y el espacio, que es lo que sucede. Y para terminar, a mí me gusta pensar en la siguiente, las conclusiones, la siguiente. Me gusta pensar en esta frase de Borges, que él dice que Buenos Aires era una manzana entera, pero en mitad del campo, ¿no? Porque en el fondo lo que pretenden estas ciudades es ser como, podríamos hacer unas unidades como civilizatorias, entre comillas, pero en mitad del campo. Y creo que lo que simboliza la voluntad de que, yo les llamo ciudades, algunos le llamarían pueblos. Algunas hoy en día son ciudades, otras son pueblos, ¿no? También son 100, entonces algunas hoy tienen 1 millón de habitantes, y otras tienen 5.000. Pero lo que simboliza esto es que con esta casa, marcando una manzana, una chava, ¿no? Se pretendía colonizar un territorio entero. Siguiendo este modelo, podíamos conquistarlo todo, ¿no? Esta voluntad de que con el plano, el trazado y 4 ingredientes lo puedo colonizar todo. Y por eso me gusta mucho terminar con esta idea de que con un trazado, una manzana en el fondo, se puede conquistar el campo, ¿no? Y esta yo creo que es la voluntad de estas ciudades. En la siguiente, creo que es la última, vemos algunas imágenes para que veáis cómo son hoy, ¿no? El carácter un poco de estas ciudades, lo que pasa alrededor de las lagunas, que son como los lugares de paisaje, ¿no? Porque la Pampa se ha visto siempre como que no tiene paisaje, el lugar de las plazas y los parques, que son muy, muy utilizados, la edificación, ¿no? La vida urbana, la pulpería, los lugares, ¿no? Donde ir a comer, cómo son, bueno, cómo es un poco el carácter para que, bueno, ya que no podemos ir, pues un poco palpitar lo que es. Pero yo lo dejaría aquí un poco con esa inquietud del modelo, sus ingredientes y el significado dentro del territorio que un poco anuncia lo mismo. ¿Tenés preguntas o cuestiones?